si tenemos, si tenemos que hemos elegido al más corto como el bastidor, tenemos un doble manivela. Acá es lo que yo les dije el otro día, que yo tengo, debe ser la primera o la segunda versión del Norton, pero en la cuarta, quinta versión, que es la que anda por ahí, quiero decir que si Manuel les tiene que haber enviado o se los envía, debe ser la quinta o la No, cuarta es versión. la cuarta la que le pasó a los chicos, porque después la Ah, única que la hay en cuarta. internet es la novena y no he encontrado otra. Pero casi todo Bien, está basado, es casi lo mismo, así que la cuarta es la que hemos tenido, la que hemos estado usando. bien. Bien, no, por eso, es lo mismo, es que prácticamente lo mismo, pero cuando habla aquí de Grasov, dice que esta que nosotros le hemos indicado como doble manivela, la llama trimanivela. Trimanivela, ¿por qué? Porque el acoplador también puede girar 360 grados acá, o podría girar 360 grados. ¿M? No solamente los dos eslabones adyacentes al bastidor, sino también el acoplador, podrían girar. Entonces, acá se llama doble manivela porque los dos eslabones adyacentes al bastidor giran 360 grados. Pero en esas versiones también le llama trimanivela porque considera que el acoplador es una manivela y yo, si debo ir a la definición básica, a la definición de manivela, manivela es un eslabón que puede hacer giros completos de 360 grados respecto del eslabón de fijación. Y, y eso no es el acoplador no es una manivela, porque el acoplador está unido a eslabones que se están moviendo. Entonces, eh, eso es desde mi punto de vista. ¿M? Ahora, el que hizo la cuarta versión, o la que lo modificó, considera que también lo podríamos llamar trismanivela. Si ustedes dicen trismanivela, yo no voy a hacer ningún problema. El tema es que yo quiero mostrarles mi pensar, o sea, este, ay, no me va a salir la palabra. Bueno, no importa. ¿Cómo considero yo que deben ser las cosas? ¿Sí? Básicamente. Bien. Y si elegimos el eslabón que nos está faltando, que es el opuesto al más corto, que sería este caso, la cuarta versión, y lo que vamos a obtener es lo que se llama un doble balancín. Un doble balancín. ¿Por qué? Y porque los dos eslabones adyacentes al bastidor no pueden hacer giros completos, sino que van a hacer giros parciales, como estamos viendo acá, ¿sí? Y el eslabón más corto, que ahora es acoplador, es el que va a girar 360 grados, como ustedes están viendo ahí, ¿sí? Eh, Hemos puesto los GIF para que ustedes vean básicamente que se comportan de esa manera y a veces no es sencillo verlo, ¿ah? Pero ustedes ahí ven eh, completamente que en todos los casos, hay un eslabón que va a girar 360 grados, aun cuando tengo un doble balancín, es decir, donde los dos eslabones que son adyacente al bastidor, ninguno gira 360 grados. En este caso, es el acoplador, siendo el más corto, el que gira 360 grados. ¿Cuál es el problema que me presenta este mecanismo? Ustedes dirán, esto no me va a servir, ingeniero, porque yo los dos eslabones que ingresan, que podrían ingresar el movimiento al mecanismo, que sería o el eslabón verde o el eslabón marrón, ¿sí? Que son los dos eslabones que están unidos al bastidor, o sea, unidos en el sentido que están
relacionados con el bastidor a través de una junta, son los eslabones por los cuales podría ingresar un movimiento, como en el caso de los dos doble manivela, que son el eslabón rojo, que es el que gira 360 grados. Entonces a ese eslabón le voy a acoplar un motor y hacerlo girar a ese eslabón. Pero en el caso del doble de balancín, los dos eslabones, verde o marrón, no pueden hacer giros de 360 grados. Entonces, ¿cómo hago para mover a este mecanismo de doble balancín con un motor? Ya vamos a ver que existe una técnica para poder hacer que este mecanismo pueda moverse de la manera que se mueve, controlando un determinado movimiento, y lo podemos hacer con un motor. Ya van a ver que lo podemos hacer. Eso va a significar, como vamos a ver, adicionarle a este cuadrilátero articulado un par de eslabones, una diada, que con esa diada vamos a poder llevar a este mecanismo a estas dos posiciones. Fíjense que el mecanismo va o sea, los dos eslabones, verde y marrones, pueden desplazarse, pueden hacer giros parciales, cada uno entre una posición final y una posición, cuáles son las posiciones finales. Fíjense, es cuando este marrón va hacia la derecha hasta cuando el eslabón verde y el rojo se ponen colineales. Y de la otra manera, el verde va hasta su máximo hacia la izquierda, cuando el eslabón marrón y el rojo se ponen colineales. Colineales quiere decir que están en la misma línea. Eso vamos a definirlo más adelante como las posiciones de agarrotamiento de ese mecanismo. Bien. Entonces, estas serían las 4 versiones o inversiones de un cuadrilátero articulado. 4 eslabones unidos por 4 juntas completas, donde tenemos 4 inversiones del mecanismo, pero 3 de esas 4 son específicas. Tenemos 2 manivelas balancín, que conformaría una versión específica, y la doble manivela y el doble balancín, que serían la segunda y la tercera inversión específica. Bien. En el caso de que el mecanismo no sea de Grasov, es decir, que la ecuación S más L, el más corto más el más largo, sea mayor que la suma de los otros dos, y vamos a tener una sola versión del mecanismo. Es decir, todas las inversiones van a ser todas las inversiones van a ser doble balancín. No va a haber ninguna que me dé la posibilidad de que haya un manivela balancín. ¿Y por qué? Y porque no se está cumpliendo Grasov. No hay ningún eslabón que pueda girar 360 grados. Y con eso, todas las versiones o inversiones son manivela, son doble balancín. Acá ven que dice, porque esto está sacado justamente de lo que está en internet, y dice un triple balancín. Triple balancín número 1, triple balancín versión 2, versión 3 y versión 4. Las 4 inversiones me dan la misma inversión específica. Todos son doble balancín o triple balancín, como lo quieran decir. Pero, vuelvo a repetir, básicamente es un doble balancín, de acuerdo a cómo definimos lo que es un balancín y lo que es una manivela.
Como ven acá, este eslabonamiento va a moverse, al ser de no Grashof, va a moverse hacia la derecha. Supongamos que movemos hacia la derecha. ¿Y hasta dónde va a llegar este balancín? El balancín 2. ¿Hasta dónde va a llegar? Y va a llegar hacia la derecha hasta que el balancín 1 y el acoplador se pongan colineales. Entonces van a formar una arquitectura triangular. Van a formar un triángulo. Y un triángulo es una estructura. Entonces, a eso es lo que se le denomina posición de agarrotamiento. El mecanismo, por más que yo haga fuerza tratando de que este balancín siga moviéndose hacia la derecha, y no va a poder. Lo mismo va a pasar si ahora yo ingreso el movimiento por este balancín, el balancín 1, hacia la izquierda. ¿Y hasta dónde va a llegar este? Hasta que el eslabón acoplador y el balancín 2 se pongan colineales. Entonces el mecanismo va a tomar de vuelta una configuración triangular, y esto es la segunda posición de agarrotamiento. Las posiciones de agarrotamiento se definen como las posiciones de colinealidad de dos eslabones. Esto lo vamos a repetir un poquito cuando hablemos de síntesis, ¿ah? Pero se los voy diciendo ya, básicamente. Entonces, ni los dos balancines ni el acoplador pueden hacer giros de 360 grados. En el caso de que sea Grashof, sí vemos que el acoplador, cuando es doble balancín, la versión que hemos obtenido, es el acoplador el que puede girar 360 grados. ¿Por qué? Y porque está cumpliendo la condición de Grashof. En este caso, no. Bien. Y la otra posibilidad que tenemos en esa desigualdad que habíamos planteado, que es que S más L sea menor o igual que P más Q, para que sea Grashof, es el del igual. Habíamos visto el de menor, que sería esta, y el de que sea mayor, y ahora vamos a considerar la que sea igual. Esto es lo que se designa, designa caso particular de Grashof o caso especial de Grashof, en donde todas las versiones o inversiones del mecanismo van a resultar como dobles manivelas o como manivelas balancín. Pero sobre todo, disculpen por favor, pero digamos que en todos los casos van a tener la particularidad de la existencia de lo que se denomina en los puntos de cambio, que van a existir dos veces por cada revolución de la manivela de entrada. Esto lo vemos fácilmente en el gráfico que tenemos acá, en la parte superior, al centro de la pantalla, que conforma lo que se denomina el mecanismo de paralelogramo, y que cumple con con la ecuación de que el más largo más el más corto más el más largo es igual a la suma de los otros dos eslabones. Y el caso más particular de este cuadrilátero es que 2 a 2 los eslabones del mecanismo son iguales. Entonces conforman una configuración de paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Qué va a pasar con esto? Que la manivela, a este mecanismo también se le llama mecanismo de manivela de arrastre. Es decir, la manivela de salida, en este caso, si yo entro por esta manivela, yo tengo el motor acá, y hago girar a este eslabón, entonces transfiero el movimiento a través del acoplador a esta manivela. En ese caso, a esta se le llama manivela de arrastre. Y esta manivela
¿Por qué? Y porque esta manivela va a copiar perfectamente el movimiento de entrada. La manivela de salida va a tener exactamente el mismo movimiento del eslabón de entrada. Bien, pero ¿qué va a suceder? Que cuando esto va girando, va a llegar un momento que esta manivela va a coincidir con esta línea que es la que ya vamos a llamar como línea de centro. ¿Ah? Esta sería la línea de centro. Es la línea que pasa por los puntos de rotación de los dos eslabones manivela. Entonces, cuando esta manivela se ponga colineal con la línea de centro, que es la línea del bastidor, esta manivela de salida también se va a poner colineal. Es decir, en una palabra, las dos manivelas y el acoplador se van a poner, y el acoplador se van a poner colineal, se van a poner los 4 eslabones colineales. Eso conforma una situación en la cual la manivela de entrada va a continuar, o sea que va a pasar la línea de centros. ¿Por qué? Y porque está impulsada por un motor que la obliga a seguir girando en el mismo sentido. Pero ¿qué pasa con la manivela de salida? Cuando está en esta posición de colinealidad. Y puede llegar a tomar, no tiene inteligencia la manivela para tomar una decisión. No es que tome una decisión. Solamente que puede ocurrir dos eventos. En forma indistinta pueden ocurrir dos eventos. O que la manivela acompañe en el movimiento a la manivela entrada, es decir, que siga girando, o que la manivela se devuelva. O sea, en ese caso, en que la manivela se devuelve, en vez de seguir girando, acompañando la manivela de entrada, en ese caso conformaría lo que se llama la forma de antiparalelogramo. Es decir, este es el caso en que la manivela, en vez de girar, seguir en el mismo sentido, ha cambiado el sentido de rotación. Entonces, se devuelve y va a suceder que cuando ésta vaya moviéndose, este acoplador va a cruzar a la línea del bastidor y formar esta configuración que vemos acá, que es la de antiparalelogramo. Entonces, a esa situación en la que los 4 eslabones están colineales, es a lo que se le llama punto de cambio, que es una posición de indeterminación, o sea, donde vamos a tener una situación de impredecibilidad. No vamos a saber para dónde va a seguir la manivela de salida, si va a seguir en el mismo sentido de rotación que venía o va a cambiar su sentido de rotación. Ahora, existiría la posibilidad de manejar esta situación, de controlar esta situación. Y es la de agregar un eslabón que esté desfasado respecto de, o que nos permita ese eslabón unido a la manivela de entrada. Fíjense que aquí el cuadrilátero, ¿sí?, está conformado con un acoplador que es una línea básicamente. Ahora aquí hemos generado un acoplador que es un triángulo, es un eslabón ternario, un eslabón ternario. Y este eslabón, su tercer vértice, vamos a llamarle así, de este triángulo, lo vamos a unir a otro eslabón
que a su vez está unido al bastidor. Entonces, de esa manera, si ustedes ven, estamos formando otro paralelogramo, ¿sí? Que estaría en serie con este, con el básico, digamos así, con este paralelogramo que teníamos básico. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que este otro eslabonamiento que se ha generado solo con el hecho de unir al mismo acoplador con otro eslabón que está unido a ese acoplador y al bastidor, se ha generado otro paralelogramo asociado, pero en el cual está desfasado. Es decir, cuando estos dos eslabones, manivelas, se pongan en la situación de colinealidad, es decir, que este eslabón, ese eslabón y esta cara de este triángulo se pongan colineales, este eslabonamiento, esto no va a estar, no van a estar ese y este, ¿sí? En este segundo paralelogramo, no va a estar sucediendo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este eslabonamiento va a obligar a esta manivela a continuar en el movimiento. ¿Por qué? Y porque no están en fase estos dos. Están desfasados. ¿Mm? A ver si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Esto es lo que sucede en un mecanismo como el de la locomotora. Disculpen que los maree un poquito. Me voy a ir para atrás para mostrárselo. Acá. Fíjense. El GIF no lo puedo manejar, desgraciadamente, pero fíjense que las ruedas de la locomotora, ¿sí? Conforman un cuadrilátero, un paralelogramo, un cuadrilátero especial de Grasov, que es un paralelogramo. Fíjense que las ruedas, ¿sí? Tienen dos manivelas, las que son blancas, ¿sí? de igual longitud, y tenemos un acoplador que es el verdecito, que une esas dos manivelas blancas y que tiene la misma longitud que la distancia entre los centros de la rueda. Entonces, eso forma un cuadrilátero particular de Grasov, donde el más corto más el más largo es igual a la suma de los otros dos eslabones. Y fíjense que yo muevo a este cuadrilátero particular a través de este otro eslabón, también verdecito, que está unido a lo que sería el pistón de la máquina, a través del cual se ingresa el movimiento a las ruedas. ¿Ah? Acá tenemos otro acoplador y el pistón corredera. Entonces yo ingreso el movimiento a través de este pistón, transmito el movimiento a la rueda a través de esta biela o acoplador, a este mecanismo de particular de Grasov. Entonces, ¿cómo logro yo que esta rueda, porque esta rueda primera es la que recibe el movimiento? Entonces está obligada por el hecho de que está unida a este acoplador, está obligada a seguir el mismo sentido de rotación siempre. Pero esta que acompaña, que es la que copia el movimiento de la rueda primera, y esta rueda podría, cuando se llega a la posición de indeterminación o punto de cambio, podría hacer que la rueda se devuelva y gire en sentido contrario a la rueda, a la rueda primera, digamos así, a esta rueda. Entonces, ¿cómo logro de que esta rueda siempre siga girando en el mismo sentido de rotación? Bueno, esto se logra, ¿por qué? Porque este eje, que es el eje que recibe el movimiento del pistón, es un eje fijo sobre el cual
del otro lado, supongamos que este sea el lado derecho de la locomotora. Del lado izquierdo tenemos otro par de ruedas. Otro par de ruedas. Y este eje que recibe el movimiento es el mismo eje sobre el cual está tomada la otra rueda. Pero con la particularidad que esta manivela, la blanquita que vemos ahí, en la otra rueda está girada 90 grados con respecto a esta rueda. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a transmitir el movimiento a las ruedas, al par de ruedas del lado izquierdo a través de este mismo eje, pero con la situación de que el paralelogramo del lado izquierdo respecto del derecho, las manivelas están giradas 90 grados una respecto de la otra. Entonces, cuando el paralelogramo de las ruedas del lado izquierdo están en la posición de punto de indeterminación, las del lado derecho están en la situación de que están perfectamente a 90 grados. Entonces, estas obligan a la rueda, a esta rueda, a pasar la posición de indeterminación. Y entonces obligan a que esta rueda gire siempre para el mismo lado. O sea, en forma alternativa. ¿Sí? Básicamente, primero va a pasar del lado izquierdo, después va a pasar del lado derecho, pero las del lado derecho van a obligar a las del lado izquierdo a pasarlo, y después las del lado izquierdo la van a obligar a las del lado derecho. Y así. ¿Por qué? Y porque este cuadrilátero articulado está desfasado 90 grados respecto de las ruedas del lado derecho. Espero que me hayan entendido toda esta cuestión. La idea es que los dos mecanismos estén desfasados uno respecto del otro. Bien. Ya que estoy acá, fíjense, este es un ejemplo claro de paralelogramo, de cuadrilátero de paralelogramo. O sea, las dos escobillas del limpia parabrisas están rotando de la misma manera. ¿Y por qué? Y porque están sobre dos manivelas que son las azules, las chiquitas azules. Las escobillas son la prolongación de estas dos manivelas cortitas que tenemos acá, que están unidas al bastidor, que son estas dos barritas rojas, y aquí al acoplador amarillo. Y al acoplador amarillo se une este acoplador y esta manivela chiquita, que es la que recibe el movimiento del motor. Entonces yo transmito a través de esta manivela y este acoplador el movimiento a este eslabonamiento particular de Grashof, que es un paralelogramo, y que me permite copiar el movimiento de las dos manivelas, ¿sí? O sea, la manivela de entrada y la manivela de salida a la manivela de salida. Por eso las dos escobillas giran de la misma manera, ¿sí? Limpiando el parabrisas. Bien. Otra aplicación muy importante del mecanismo de cuadrilátero articulado de paralelogramo es la de la plataforma de un camión, por ejemplo. Una plataforma para elevar una carga del piso hasta la altura del chasis, del camión. O en el caso de una persona que es discapacitada, para elevar también, podríamos elevar que la persona venga, se suba a esta plataforma
y la elevamos hasta la posición de poder acceder al piso del micro, por ejemplo, o de una camioneta particular o lo que sea. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por la particularidad que tiene este mecanismo de paralelogramo. De paralelogramo, que el acoplador, si ustedes ven, el acoplador va a seguir una trayectoria, o se va a mover, mejor dicho, paralelamente a sí mismo. O sea, va a tener una traslación curvilínea. Este punto y este punto siguen una traslación, o sea, estos dos puntos que son los extremos de este eslabón, siguen trayectorias circulares. ¿No? Y este eslabón va a mantenerse siempre paralelo a sí mismo, paralelo, paralelo. Cualquiera sea la posición, este eslabón, perdón, va a mantenerse paralelo a sí mismo. Lo mismo está pasando con esta configuración particular. Cuando este eslabón reciba el movimiento, este eslabón ternario, ¿sí? Este lado del eslabón se va a mover de manera que se va a mantener paralelo a sí mismo. Entonces, eso va a permitir que yo puedo elevar una carga desde el piso hasta la altura del chasis o desde la vereda al piso de un micro con una persona sin que esto, ¿por qué? Porque el eslabón no va a cambiar su orientación. ¿Mm? Va a mantenerse paralelo al piso, básicamente. Esta es una de las aplicaciones más importantes que tendría un mecanismo como este. ¿Ya? En este caso, la velocidad angular, la aceleración del eslabón de salida es idéntico al de la entrada, en el caso de que sea la forma de paralelogramo. En el caso de antiparalelogramo, y bueno, la manivela de salida se va a mover a velocidades diferentes a la de la entrada. ¿Mm? Bien. Ustedes dirán, ingeniero, ¿es tan importante el tema de Grashof y todas esas cuestiones, o que el mecanismo sea de doble manivela, o que sea de, o que sea doble balancín? Esto, si yo logro diseñar y obtengo esto, para controlar un determinado movimiento, pero resulta en un mecanismo de doble manivela, lo voy a poder usar, y ya vamos a ver que sí lo podemos usar con técnica. Lo importante es que podemos controlar los movimientos, básicamente. Eh, todos los mecanismos son posibles, todos los mecanismos, básicamente. Puede resultar en un doble manivela, puede resultar en doble balancín, puede resultar en un paralelogramo, pero siempre vamos a tener la posibilidad de su utilización, básicamente. Bien. ¿Existen los mecanismos de más de 4 barras? Y sí, seguro, existen mecanismos de todas las barras que ustedes quieran, siempre que eso nos permita llegar a lo que es la misión de un mecanismo, la de controlar movimiento, ¿sí? Ya vamos a ver que lo que más vamos a usar nosotros son mecanismos de 4 eslabones o de mecanismos de 6 eslabones. Pero como para mostrarles algo en cuanto a la forma que tenemos, las múltiples técnicas, las múltiples formas de que podemos llegar
a manejar diferentes situaciones que se nos pueden presentar, es que les muestro, o que el libro del Norton les muestra esto que vamos a ver ahora. Esto sería el caso de un mecanismo que tenga más de 4 eslabones, de 4 eslabones o de 4 barras. La tendencia, como yo dije hace rato, es la de que el diseñador busque siempre la solución, la posible, la potencial solución a través del mecanismo más simple, que es el mecanismo de 4 barras, a través de sus diferentes formas, de sus diferentes arquitecturas, ya sea como cuadrilátero, como manivela biela corredera, como manivela corredera, como un mecanismo de levas, etcétera, etcétera, como sea, pero un mecanismo siempre de 4 barras. O de última, uno de 6 que me permita controlar los movimientos, como va a ser el mecanismo de Watt. Pero podría suceder que el diseño lleve a un mecanismo como de 5 barras, como en este caso, que es el caso de un mecanismo en el cual por la necesidad del control de movimiento va a necesitar tener 5 barras. Y yo voy a tener que controlar, en ese caso, si aplicamos la ecuación de Kurzbach, 5 barras con un bastidor y 5 juntas completas. Eso me da como resultado que este mecanismo tiene 2 grados de libertad. Si tiene 2 grados de libertad, significa que yo debo controlar 2 eslabones de ese mecanismo. Necesito 2 motores, uno colocado en cada eslabón, en cualquiera de estas articulaciones, o en las articulaciones que sean las que me van a permitir que yo pueda salir con el movimiento que yo necesito. Como vamos a ver y como les dije recién, hace unos minutos, los eslabones más ricos en cuanto a al control de movimiento siempre son los eslabones flotantes, o sea, los eslabones acopladores. ¿Por qué? Porque estos eslabones tienen movimiento de rototraslación. No son como los balancines o las manivelas que solamente giran 360 grados respecto del eslabón fijo. Los eslabones acopladores son eslabones en los cuales los puntos que pertenecen a esos eslabones siguen trayectorias complejas. Y eso hace que sean ricos en el tema del control del movimiento. Y con la